Pues bueno, hoy es el día después, hoy ya estoy más tranquilo y me lo he tomado con un poco más de calma, porque evidentemente ayer no fue un buen día para mí, no por nada en especial, tenía el día torcido, como cualquiera podemos tenerlo en cualquier momento, y bueno, hubo una serie de cosas que desembocaron en que yo, en el fragor del calentón, que me suele pasar mucho, siempre cuando hago algún vídeo lo hago porque de repente me entra el caliente y entonces es como una manera de evadirte, pero mira, en este caso en concreto me alegro de que haya sido así, porque ha sido a lo mejor la manera de hacerlo que si no seguramente, como os dije ayer, no lo hubiese hecho. Como decía, en ese momento grabé el vídeo y hice una cosa que no había hecho con los otros vídeos que he grabado durante todo este tiempo, y es que finalmente lo colgué. Y entonces ahora es como, bueno, ahora ya tengo que seguir adelante. ¿Podría borrarlo? Sí, podría quitarlo. Yo creo que no lo ha visto nadie, a lo mejor no lo ve nadie nunca, pero ayer sí que fue de esas veces que yo sentí que quería hacer esto y entonces voy a seguir adelante. Sí quería dejar clara una cosa, y es que, bueno, ayer con el calentón a veces no nos expresamos como queríamos y luego yo viendo el vídeo de nuevo, he visto que hay un momento en el que yo decía que quería que esto fuese un ejemplo y a lo mejor me expresé mal, porque yo no quiero que mi historia sea ejemplo de nada. Yo no quiero ser ejemplo de nada. Yo me refería a que si esta historia es un ejemplo más de la gran diversidad de historias, ¿no? del colectivo LGTBI, y que alguien se pueda sentir identificado con esta historia y le puede ayudar, pues es toda mi pretensión. Más allá de eso, yo soy consciente que mi historia es una historia más y ni tan siquiera es de las peores. O sea, yo, por desgracia, y por lo que os conté ayer de cuando estuve en la asociación, tuve que ver historias infinitamente peores, terribles historias. O sea, que la mía ni tan siquiera llega a ese extremo, pero es mi historia. Y yo la viví así, con esa intensidad. Os voy a contar que para poder leer esto, que ahora mismo lo tengo en el ordenador, he tenido que en una visita que he hecho a mi madre a León, coger el dossier, que ella lo tiene encuadernado y todo, ¿no? Ese manuscrito que yo les dejé para que leyesen, y le he sacado unas fotos y lo he transcrito de nuevo, tal cual estaba, eso sí, porque quiero que sea como yo lo escribí en aquel momento. Porque, por desgracia, en su momento, cuando yo escribí esto en el ordenador, lo grabé en un disquete de aquellos de plástico que teníamos antes en los ordenadores allá hace 20 y tantos años. Entonces, nunca se me ocurrió digitalizar eso, pasarlo al ordenador ni nada, ¿no? Entonces ahora, pues he tenido que ponerme a escribirlo de nuevo. Y ha sido un ejercicio curioso porque me he dado cuenta también de lo mucho que he mejorado al escribir en estos 20 años. Y luego, ya por último, y antes de empezar, os quiero explicar que este texto que yo envié a todo el mundo, yo lo hice muy a sabiendas de lo que hacía, y entonces le puse un título, y entonces hice un prólogo y un epílogo, y luego una serie de puntos, ¿no? Como pequeños capitulitos, 5 exactamente. Entonces, claro, es muy largo para poderlo leer todo del tirón, con lo cual he decidido finalmente que lo que voy a hacer es como dividirlo en esos pequeños 6 capítulos, ¿no? Y voy a intentar leer un vídeo en cada uno de los vídeos, pues en uno el prólogo, en otro el prefacio y luego los pequeños capítulos, para que vayáis pudiéndolo digerir de poco en poco, ¿no? Y para mí también resultará más fácil.
ya por último, antes de empezar, simplemente deciros que por favor hagáis el esfuerzo de, cuando me escuchéis leer lo que yo escribí en aquel momento, lo hagáis pensando en que yo lo cuento hace 20 y pico de años, que las cosas no eran como ahora, evidentemente. Hemos avanzado, no todo lo que se hubiese debido avanzar, pero las cosas, lógicamente, están un poco mejor. También yo tengo 20 y pico años más y, lógicamente, ahora lo veo con otra perspectiva, porque la experiencia de estos años también me ha enseñado muchas cosas. Y sobre todo que lo contextualicéis, ¿no? Cuando yo cuento las cosas tenéis que haceros cargo de que la persona que los cuenta no se puede mirar lo que cuenta con los ojos de hoy, sino con los ojos de aquel momento, ¿no? De los años 70, de los años 80 y de los años 90, y de cómo una persona como yo en aquel momento vivía las cosas, ¿no? Con lo que tenía alrededor. Hoy tenemos muchísima información, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene la información pegada al teléfono, tenemos referentes LGTBI constantemente que salen en los medios de comunicación y en los que nos podemos apoyar y que nos sirven también como guía a veces, ¿no? Yo en aquel momento no tenía nadie, o sea, cuando yo empecé a ser consciente un poco de la homosexualidad, la única persona homosexual que salía en la televisión era Steven, que era un personaje de un culebrón de estos americanos que se llamaba Dinastía, y que encima no se podía mostrar cómo era precisamente por sentirse así, ¿no? Con todos los prejuicios que en aquel momento había en torno a la homosexualidad, y encima, para más recochineo, en aquella misma serie salía también el gran actor Rod Hudson, que precisamente murió de SIDA, ¿no? Entonces aquello sí que fue noticia y entonces se asociaba directamente la homosexualidad al SIDA. En fin, eran otros tiempos, entonces solo os pido ese ejercicio de que contextualicéis las cosas que yo escribí en aquel momento dentro de los tiempos en los que sucedieron aquellos acontecimientos, ¿no? A mí no me viene muy bien tener mucho tiempo libre porque pienso demasiado y entonces no me viene bien pensar. Y por eso voy a intentar hacer esto del tirón, porque posiblemente si lo pienso demasiado termine por no volverlo a hacer. Y como decía antes, seguramente a lo mejor nadie nunca jamás ve estos vídeos, porque yo no tengo un canal donde asiduamente la gente vea mi contenido ni nada. O sea, yo tengo un canal donde a veces se me cruza la vena y cuelgo algo y se pasa un año y no cuelgo nada, pero no me importa, porque yo creo que esta experiencia me va a servir también a mí para mi vida personal, porque me voy a quitar como una espinita que tenía ahí y que finalmente pues me la voy a quitar, como otras tantas que cualquier persona en cualquier parte del mundo pues le puede suceder con otras miles de circunstancias, ¿no? Y bueno, y entonces pues nada, voy a empezar. Yo le llamé a este manuscrito reseña de un tránsito, la historia de mi vida. Y como os decía, comienza con un prólogo que dice así: no hace mucho tiempo leí un libro en el que diferentes personas contaban sus experiencias, sus vidas, en pocas palabras. Los autores invitaban al lector que estuviese inmerso en ese mismo problema a que al terminar de leer los relatos hiciese lo mismo, contar su vida a grandes rasgos y luego leerlo y reflexionar sobre ello. En aquel momento no lo hice, no me pareció importante. Como todo en la vida, con el transcurso del tiempo me he dado cuenta de que puede ser muy positivo. Sobre todo porque no solo servirá para que yo reflexione, como aconsejaban en ese libro, sino para que en un momento dado lo lean los demás y hagan lo mismo. A veces, estoy sudando aunque no os lo creáis, a veces, aunque quieras contar un secreto, se hace muy difícil si te sientes culpable, al tener la sensación de que has estado engañando sobre todo a la gente que quieres. Esto no es cierto, porque no lo has hecho intencionadamente, te engañabas a ti mismo también, y ante las inmensas dudas que arrebataban tu vida, no lo haces premeditadamente, con lo cual es justificado,
Pero llega el día en que comienzas a pensar que ciertas personas de tu entorno merecen saberlo. Lo haces porque también necesitas quitarte ese peso de encima. El problema es cómo dar el paso. Pues bien, mi paso ha sido escribir este documento, que espero en breve tener el valor de entregárselo a la gente que me importa de verdad. ¿Por qué en este momento? No lo sé. Tal vez había llegado la hora, después de mucho tiempo y un proceso de aceptación muy largo, sin necesidad de ir de abanderado. Reconocer cómo soy como individuo y no avergonzarme de ello. También pienso, y esto lo saben los que me conocen bien, que siempre he pensado que hay que arriesgarse en la vida para conseguir las cosas, y a esto me ayuda este escrito que transcribo a continuación y que con mucho cariño me aportó una querida amiga hace ya algún tiempo. Llegó el instante de mi riesgo. Y entonces pongo este escrito que mi amiga me pasó y que se titula El dilema y dice así: reír es arriesgarse a parecer tonto, llorar es arriesgarse a parecer sentimental, pretender a alguien es arriesgarse a comprometerse, expresar sentimientos es arriesgarse a ser rechazado, exponer tus sueños frente a las multitudes es arriesgarse a hacer el ridículo, amar es arriesgarse a no ser correspondido. Adelantarse en presencia de adversidades es arriesgarse a fallar. Pero los riesgos deben de ser tomados, porque el más grande de los peligros es no arriesgarse a nada. La persona que no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada, es nada. Debe evitar sufrir y penar, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer o amar. Es un esclavo encadenado por sus incertidumbres. Solo la persona que toma riesgos es libre. Bueno, pues este es el prólogo de ese manuscrito. Y como no quiero que los vídeos sean muy largos, pues este llega hasta aquí. Y pues bueno, voy a dejarme reposar a mí también y haré el siguiente, que será pues el prefacio, ¿no? Y ahí comenzará verdaderamente, como yo le expliqué a los demás, la historia de cómo yo lo viví desde que era un niño. Hasta la próxima.